Tenemos acá hoy el desafío de terminar el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Entonces nosotros vamos, de donde nos quedamos domingo pasado, vamos a empezar del 22 y ir hasta el 42. Con la gracia de Dios, si Dios nos permite, llegaremos, ¿no? Yo puse acá una animación para que ustedes no se duerman, queden atentos, despiertos, esperando qué va a pasar en la próxima pantalla. Entonces, es una estrategia, ¿no? Si no, yo tengo que hacer como el otro día, ¿no? Ahí todos se despiertan. Hoy yo voy a ser más amoroso, ¿no? Entonces, no, estoy hablando en broma, ¿no? Entonces, a ver acá, Ah, tá. Ok. Bien ahí. Entonces, yo quisiera empezar este momento ya leyendo con ustedes el texto, empezando del 22, que dice así: Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 10, empezando del verso 22. Celebrábase en Jerusalén las fiestas de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó e envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él. Hasta ahí. Padre Santo, estamos delante de tu palabra. Una vez más, pedimos humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine en el texto para que podamos entender un poco más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Glória a Deus. Então, estamos acá com o texto que conclui toda uma participação de Cristo Jesus com relação a esta charla que tuvo com os judíos e, em particular, aí, inquiriendo-lhe os fariseus, os escribas, aqueles que eram líderes da nação, que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra e fazer cumprir a lei.
era um partido político-religioso, estavam seus representantes aí, representantes do templo, do centro de la adoração. As duas coisas se mesclavam em Israel, não? A questão político-religioso ou religioso-político era todo aí, estava todo aí involucrados, não? Eles estavam bajo a opressão de um domínio na época mundial, que era o domínio romano, e eles estavam aí esperando um rei que viniera do palácio para sacar os opressores que estavam sobre eles e ter um rei que dominara sobre todo o mundo. Eles leiam as promessas que estavam hechas acá, como leu Aaron acá em Jeremias, esperavam que aquela profecia se cumpriera a la maneira como eles queriam. Um rei militar, político, religioso, que dominara sobre todas as nações. Esse era o contexto, não, de la época, e nós estamos lendo o livro específico de Juan e temos então o propósito do livro. Qual é o propósito do livro de Juan? Por que Juan escreveu o Evangelho de Juan? Não? Porque o Evangelho foi escrito, havia um propósito específico que está no final do livro, não? El 20:30. Capítulo 20, verso 30, 30-31. Isso, además, Jesús muitas outras señales em presença de seus discípulos, las quais não estão escritas neste livro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Deus, e para que creyendo tengáis vida em su nombre. Ou seja, nós estamos acá então, lendo no capítulo 10, que vai à metade do livro, e estamos acá analisando um milagre, uma señal que hizo Cristo Jesús, que foi sanar o ciego de nascimento. Ele sanou este ciego então passou a ver, e esta señal era uma destas señales que está acá, descritas no livro, que habla acá, o propósito do livro, para que a gente creyera que ele era verdadeiramente el Cristo, el Messias, não? Cristo quer dizer Messias, não? São palavras grego-hebraico, Cristo, Messias, é o mesmo. Então, el Cristo, el Messias, el Hijo de Deus, que sale de Deus, que é o próprio Deus, que sale de aí, viene para manifestar-se e para que a gente lo crea. E qual é a evidência de que ele é Hijo de Deus? Sus señales. Então, ele venia acompanhado de señales. E então, este señal específico, um deles, que era a sanidade del ciego de nascimento, generou toda uma charla que chegou no capítulo 10, e Jesus então habla que ele era o bom pastor, que era a puerta del aprisco, que todos deveriam passar por aí. E então ele hace todo esse contexto. E aí então, depois de Jesus haver hablado com essas pessoas, aí no 22 diz: celebrava-se em Jerusalém a festa de la dedicação. Então, pouco tempo depois, Jesus estava saindo de uma festa e começava então em Jerusalém a festa de la dedicação. Havia uma festa então de la dedicação. Era inverno, aí temos a informação da época, que era a festa de la dedicação. Era inverno, hacía frio, então já sabemos que mais ou menos aí, outubro, novembro, dezembro, era a parte do inverno nesta época em Jerusalém. E Jesus andava no templo por el pórtico de Salomão. Jesus então não andava ao aire livre, pero caminhava por el templo, com a gente acompanhando-lhe, e ele estava no pórtico de Salomão. Dos detalhes importantes que podemos mirar neste texto. Primeiramente, a festa de la dedicação. Que era a festa de la dedicação? Que vendria a ser isto, não? Sabe aí? Sabe. A festa de la dedicação. Então,
Era uma fiesta não autorizada por las Escrituras. O que quer dizer não autorizadas? Não autorizadas, não sei se a palavra que acá foi correta, não autenticada por las Escrituras ou não recomendada por las Escrituras. Las Escrituras estavam já praticamente escritas aí, o Antigo Testamento, todas as Escrituras, pero passou então os judíos, em dado momento de sua história, a festejar esta fiesta, que é a festa da dedicação. Então, uma pequena explicação. En el año 167 a.C., 167 a.C., bastante recente, porque entre o término do Antigo Testamento e o nascimento de Cristo Jesus, podemos ter aí 400 anos em que nada foi escrito. Neste período, casi 167 anos antes de que Cristo nasciera, bastante cerca do evento do nascimento de Cristo, passou que em Jerusalém foi invadida por el sírio Antíoco Epífanes, que profanou o templo de Jerusalém, instalando um altar pagano em lugar do altar do Senhor. Então, este sírio invade Jerusalém com seu exército, domina Jerusalém, entra no templo e no altar do Senhor, onde estava o centro da adoração do Senhor aí no templo, eles vão a ele altar e começam a sacrificar a seus deuses. Diz na história que sacrificaram chanchos aí. E para os judíos era um animal imundo. Então, para eles foi uma agressão muito grande poner um Deus pagano em adoração e no lugar da adoração de Jeová, não? E foi isso o que passou aí, não? Então, no ano 167, Jerusalém foi invadida por el sírio Antíoco. Bajo o liderazgo de Judas Macabeo, Judas Martelo, ¿no? Martelo de Marcelo, ¿no? Entonces, pero no es parente mío, ¿no? Este señor acá. Este Judas Macabeo, ellos reconquistaron el templo y lo reconsagraron a Dios en el 25 de Quisleo. Quisleo es el mes judío, mes lunar, ¿no? Judío, que é próximo a dezembro, inverno, ¿no? El pueblo festejó este hecho por 8 días, esta reconquista de la ciudad y la restauración de la adoración en el templo, y desde entonces se conmemora todos los años la fiesta de la dedicación, también conocida por fiesta de las luces, porque había un ceremonial de noche donde todos prendían sus lamparinas aí, tinha toda uma celebração neste sentido, e todo o 25 del mês de Quisleu, ok? Então, isto se deu a 167 anos antes de Cristo. E Cristo, então, estava aí, caminhando por el templo, com seus discípulos e todos aqueles que estavam seguiam dando seguimento à charla que começou já no verso 1, desde a sanidade do cego de nascimento. E ele então estava aí nesta época. Este é o contexto que vamos analisar agora, está bem? Outro dado interessante é o pórtico de Salomão. Jesus estava caminhando por el pórtico de Salomão. Acá é uma ilustração, não? Não sei se era exatamente assim, pero era mais ou menos assim, ¿no? Então, Hechos 3:11 diz assim, Hechos, ¿no? Depois que Jesus já havia ascendido ao cielo, já havia muerto em la cruz, subido ao cielo, a igreja começava a reunir-se. Então, diz assim, Hechos 3:11, e teniendo asidos a Pedro e a Juan, el cojo que havia sido sanado, todo o pueblo atónico concorreu a ellos al pórtico que se chama de Salomão. Interessante que a igreja se reunia en el templo a diário,
la iglesia que se formó en Jerusalén cuando la manifestación del Espíritu Santo y la predicación de Pedro. Y ellos se reunían comúnmente en el pórtico de Salomón, porque ya era, se nota, una costumbre de Cristo Jesús ya reunir a los suyos y estar ahí en este pórtico, este sector del templo. Hechos 15:12 también dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, antes que la iglesia saliera del templo y rompiera definitivamente con el judaísmo operante en la época, ellos eran judíos, praticantes de la adoración de Dios a la manera del Antiguo Testamento, se convierten y están ahí dando secuencia entonces con la iglesia de Cristo Jesús, frecuentando el templo en el pórtico de Salomón. Entonces, algo interesante para nosotros notarmos que Jesús ya caminaba por el pórtico de Salomón, ya tenía algunas charlas ahí, y los discípulos, cuando forman la iglesia, empiezan a reunirse unánimes en el templo, y por lo que se ve acá, el pórtico de Salomón era muy frecuentado, ¿no? Entonces, en este contexto de la fiesta, de la dedicación, por la restauración de la adoración, con este ambiente, en el pórtico de Salomón, dentro del templo, con un frío de diciembre, estos hombres, dice acá Juan 10:24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces, acá dice, le rodearon, es un rodearon así: hola Jesús, ¿cómo anda? No, acá la idea es una blitz, es algo agresivo, de estar en un círculo, apretando a Jesús ahí, diciendo: dinos ahora, o sea, no salís de acá sin nos hablar, porque acá dice turbarás el alma. Este turbarás el alma es afectando fuertemente nuestra alma. Nosotros estamos angustiados y aflitos para saber si tú eres el Cristo o no, que tú nos digas esto. ¿Por qué? Ellos estaban con tanta fuerza haciendo esto con Cristo, porque ellos querían una confesión. Sí, yo soy el Mesías. ¡Jaja! Mentiroso, vamos a matarlo. Pero ellos necesitaban una confesión pública. Entonces ellos, cuando Jesús entra en el pórtico de Salomón, ellos lo cercan, lo rodean y dicen: ahora, decinos, hacer la confesión. Este era el ambiente, este era el clima de este abordaje de los fariseos hacia Cristo. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. O sea, Cristo está diciendo: mira, yo he hablado de varias maneras y ustedes no me creen. Y si nosotros leemos solo el evento de la sanación del ciego hasta acá, Jesús ya habló varias veces, ¿verdad? Nosotros vimos domingo pasado: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas, los textos que leyó Aarón. Y Jesús seguidamente se manifestaba como hijo de Dios. Pero ellos no comprendían. Pero querían ahora una confesión. Y Jesús les dijo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, los milagros de Jesús, como veímos en la conclusión del libro, daban testimonio, apuntaban que verdaderamente Cristo era hijo de Dios.
Hermanos, todo en la vida del creyente tiene un propósito para con Dios. El propósito de los milagres de Cristo, de las sanaciones y todo lo demás, el propósito era atestar a aquellos que lo esperaban que Él era Hijo de Dios. Para que aquellos que estaban para creer lo identificaran. ¿Será este el Cristo? Mire las obras. Y ya está. Era para esto. Nosotros a veces pedimos cosas para Dios, que Dios se manifieste. Pero la pregunta es, ¿para qué estamos pidiendo verdaderamente las cosas? A ver, Señor, tú puedes todas las cosas. Estamos diciendo que Dios es un Dios que no tiene límites para actuar. Entonces, ¿por qué Dios actuaba en esta época? ¿Cuántos ciegos habían en Jerusalén en esta época? ¿Cuántos cojos? ¿Cuántos que no podrían caminar? Jesús sanó a todos. La Biblia dice que no. Pero los que sanó tenían un propósito. Por eso que preguntaron, ¿quién pecó para que este naciera ciego? Este nació ciego para manifestar la gloria mía. Y lo sanó. Hay un propósito. Yo tuve un amigo parapléjico y él buscaba sanidad en las iglesias, onde decían que había un pastor con poder suficiente de Dios, ¿no? É un pastor con poder suficiente de Dios. Para sanarlo él iba, ¿no? Y ahí daban fecha, quédate tranquilo hermano, que en el día 25 del año vas a caminar. Y él se ponía a orar y agradecer. Llegaba la fecha, no caminaba. Este muchacho se convirtió después que quedó parapléjico, ¿no? Estaba cerrando un bar, un boliche, y un ladrón le pegó un tiro cuando cerraba ahí, y le pegó la bala acá, en la espalda, y quedó parapléjico. Enseguida se convirtió, y ahí empezó esta busca por la sanidad, ¿no? ¿Cuál es la intención de Dios en sanar o no sanar? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Yo pregunté esto a Dios, Dios, yo estoy enfermo acá y puedo morir. ¿Cuál es el propósito de yo seguir vivo? Porque si no hay propósito, yo voy a morir. Esa pregunta es fácil hacerla acá, ¿no? Pero cuando tenía COVID, en la época que vivimos, era meio raro, ¿no? Y yo muy sin aire, ¿no? Bueno, tá. ¿Cuál es el propósito de yo seguir vivo? El propósito es la gloria de Dios. ¿Y si yo me muriera? También. Pero de otra manera. Y ahí es cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Todo hay un propósito para el creyente acá. Quem mira a ponte não glorifica a Deus. Só glorifico a Deus. Por la história. Ele glorificou a Deus em sua vida e em sua morte. Propósitos de Deus. Pero vosotros, el 26, não creéis porque não sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesus já falou, mis ovejas escuchan mi voz e me siguen. Ustedes não me siguen, ustedes não são mis ovejas. Jesús sabía que ellos no eran sus ovejas, pero en la historia Jesús decía, ustedes no son porque no me oyen. Si fueran, me escucharían, las mías van a escuchar. Ustedes no escuchan. Ahí está tu condenación. Yo ya expliqué todo. ¿Por qué me están rodeando y me apretando acá? Si todo el tiempo estoy hablando, esto que Jesús estaba pasando a ellos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Primero, Jesús las conoce, siempre las conoció, ¿no? Desde la eternidad. Antes que hubiera la oveja, él ya sabía. Pero estas ovejas acá en la tierra, ellas oyen su voz. Es la evidencia para aquellos que estaban ahí viviendo aquel momento. Ellas oyen mi voz, oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. ¿Queréis identificar una oveja de Cristo Jesús? Escuchar la voz y hacer caso, seguir. Esa es la figura. Si no escucha y no sigue, no es oveja. Jesús estaba explicando a aquellos hombres. Ustedes no son mis ovejas. Porque yo hablo, ustedes me escuchan y no siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa es la diferencia. El tema no es si yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Mis obras hablan de mí. Pero ustedes no me siguen. Ese es el problema. Jesús estaba devolviendo el problema a ellos. El problema no soy yo. El problema son ustedes. Ustedes no son mis ovejas. Ustedes están que desean un Mesías y el Mesías no viene para ustedes porque ustedes lo rechazan. Yo vengo para mis ovejas, para los que me oyen, para los que me siguen. Y ustedes no lo están haciendo. Esta es la figura. Jesús va adelante y las ovejas le siguen. No hay otra manera. El verso dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatarás de mi mano. Verso, chiquito acá, voy acá. No, está acá. No salió acá. 28. No, acá. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me la dio, es mayor que todos. A nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Acá está. Que dijo Aarón. Y yo les doy, acá es la próxima diapositiva, ahora entendí lo que existe acá. Yo mando una cosa, él la mejora. Y yo, como me gustan las cosas mal hechas, estoy desacostumbrado. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, primera característica, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, no es solo escuchar y seguir. Hay una garantía a estas ovejas. Ellas van a tener vida eterna. Yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Las ovejas no van más a perecer. Y ele está dizendo muito especificamente àqueles doutores da lei: ustedes são malos doutores. Ustedes não estão cuidando de minhas ovejas, pero eu las cuido. E agora elas me oyen, elas me identificam, eu las conozco. E eu les vou a dar vida eterna. E não perecerão jamás, ni la muerte las hará perecer, porque elas vão ter vida eterna. Essa é a promessa para as ovelhas. Era o que eles não compreendiam. Mi Padre que me las dio é maior que todos. Ou seja, as ovelhas que eu estou recebendo, las recebo de mi Padre. E Ele é maior que todos. E nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Arrebatará de mi mano, ok, de la mano de Cristo. Arrebatar de la mano de mi Padre.
¿Qué mano que está entonces? ¿La de Cristo o la del Padre? Cristo estaba diciendo, es lo mismo. Yo y el Padre. Si ustedes tienen dudas, si yo soy el Hijo de Dios, ellas están en mi mano y están en la mano de mi Padre. Y nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie las va a tomar de mí. Nadie las va a tomar de mi Padre. Es una garantía. Hermanos, cuando pensamos en que Dios nos eligió, Él solo nos contó esta cosita importante para que nosotros sepamos que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Es un sello de garantía. Somos del Señor. Si somos ovejas de Cristo somos. Estamos escuchando su voz y estamos a seguirlo. Y nadie va a quitar nosotros de las manos de Dios. Ni nosotros mismos. Porque si dejara por nuestra cuenta, la garantía de tu salvación es Cristo Jesús. Yo siempre doy el ejemplo de Job, que Dios dice a Satanás, mira mi siervo Job, como es fiel. Aí el diablo dice, sí, sacale todo lo que tiene y vas a ver que te vas a negar. Falei, sí, dale. No toque su vida, no te permito eso, pero lo demás toca todo. Se murieron los hijos, se murió el ganado, se quemó todo, se enfermó Job. Tenía 3 amigos que no servían para nada, que le daban consejos horribles, uno que ahí más o menos. Después Dios va a hablar con Job, lo deja mejor como creyente de lo que era antes. La esposa no se murió. Ese es un misterio. Marcelo, ¿tenés preguntas para hacer a Dios en el cielo? Esta es una. Murió los hijos, el ganado, se quemó la casa, y la mujer no. No se enfermó, una gripe, nada. Y cuando el hombre llega todo destatelado y dice, ella dice, maldice a tu Dios y muere. Y esta mujer no le pasó nada. ¿Era qué? Era otro castigo. No te voy a sacar, la vas a sufrir con esta mujer. Lo dijo ella. Por las dudas. Lo dijo ella. Yo solo estoy repitiendo. No estaba escrito acá. Pero el hecho es que la garantía de que Job no iba a maldecir a Dios, la garantía era el propio Dios. Por eso Dios dijo, haz lo que quiera, no va a pasar nada con Job. Él no me va a negar. Porque la garantía de la vida de Job en las manos de Dios era del propio Dios, no era de Job. Y fue la gran enseñanza que Dios dio a Job. El discurso de Dios en el libro de Dios con él era justamente este. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? No te enojes, no te sientas víctima. Estás sufriendo para mi gloria, primeramente. Y para que aprendas y para que entiendas mejor quién soy yo. El propósito del sufrimiento del creyente, uno de ellos, es ver a Dios de manera mejor. A veces, cuando viene el sufrimiento, el gran propósito primario es que nosotros entendamos mejor a Dios. ¿Has sufrido pérdidas, enfermedades, reveses financieros, desilusiones con personas que amas? Yo amo tanto a mi esposa y ella no me ama tanto. Y yo soy tan bueno, no entiendo por qué lo hace. Una persona maravillosa como soy yo. Y yo le di la oportunidad que se casara conmigo. Y ahora ya está enojada conmigo. Porque no voy al súper, porque no quiero apagar la tele en el momento de partido para atender un tema de menos importancia, como la educación de los hijos o algo así. Y ella se enoja conmigo.
Vocês compreendem? Deus, quando nos dá o sofrimento, é para que entendamos melhor a Deus e seus valores, para que escutemos melhor sua voz. Crescemos, não? Crescemos. É uma oportunidade de crescer. É muito difícil quando a pessoa está sofrendo explicar-lhe isto, pero é uma verdade que há que ser de alguma maneira sábia explicada. Como agora, por exemplo, que todos estão mais ou menos bem acá para escutar, não? A vezes, particularmente, é mais difícil. ¿Por que estou sofrendo com este homem? Para que crescas espiritualmente. Para que a glória de Deus pueda manifestar-se em tua vida e para que escutes melhor a voz de Deus. Compreenda melhor. ¿No? Estar em las manos de Deus, nadie pode quitar. Temos esta ideia. Quando vemos, eu tinha esta ideia, a primeira, não? Eu estou em la mano de Deus. Então, me dava a ideia de proteção, e proteção, então, como que Deus grande cuidando a nós outros chiquitos aí, não? Esta figura de cuidado, não? Que é linda, não? É linda, não? Parece uma coisa muito... Pero esta frase tem uma figura mais parecida com esta. Ele está em minha mão. Sacá-la de cá. Está em mis manos. E nadie la pode sacar. Mis manos. Não está bajo proteção, está em mis manos. E nadie la pode sacar. Essa é a figura. Pero está também em las manos del Padre, porque Cristo e Deus são uno. E para nós outros, a ideia mais linda é esta: que Deus em Cristo Jesus, a Trinidade, não? Aí poderíamos pôr o Espírito Santo, dois manitos mais, assim. Estamos na mão de um Deus trino, Deus Padre, Deus Hijo, protegidos. E nada nos pode quitar de aí, nem nós mesmos. ¿Para que sabemos de isto? É uma garantia para o dia malo. O dia que passe pensamentos em tu mente, ¿por que Deus me permite isto? ¿Por que estas coisas me passam? ¿Por que estou sofrendo? Pero esto não vou a resistir. Quando este tema da pandemia começou a chegar politicamente a afetar a igreja e os próprios pastores, sendo indiciados, levados à justiça para dar explicações, hace isso, por que não cerrás, por que não separás, por que não... E hasta onde chegaria isto? Nós tivemos uma pequena imagem de lo que é uma persecução. Quando a enfermidade deixa de ser uma preocupação e passa a ser um pretexto para outras ações. Poderia ser a enfermidade, outras vezes pode ser uma catástrofe, outras vezes pode ser uma guerra, pode ser tantas coisas. Um governo único, como foi Roma. Não? Quando vocês vão na Itália, porque me parece que não me vai tocar nesta vida aí, mas quando vocês vão na Itália, vão ao Vaticano e mirem toda a riqueza que é aí. Mas depois vão ao Coliseu, porque a verdadeira igreja padeceu aí, como espetáculo para a gente, comida por leões aí adentro. Esta era a igreja de Cristo Jesus. Então entendemos que nem a morte em um coliseu por leões pode quitar-nos de las manos de Deus, porque Ele nos dá vida eterna. Estes hermanos viveram no extremo desta verdade.
Entonces nosotros somos bendecidos por hoy podermos estar acá. Amén. Entonces los judíos volvieron a tomar pedras para apedrearle. Cuando Cristo dijo, nada, yo soy el pastor, ellos me oyen, ellos están en mi mano, yo les doy vida eterna, ellos están en la mano de mi Padre. Ellos dicen, ¿qué? ¿En tu mano, en la mano de tu Padre? ¿Y eso es lo mismo? Jesús les respondió cuando ellos agarran estas piedras. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Si yo estoy hablando que mis obras están apuntando que yo soy el Mesías, ¿por cuál de estas obras me van a apedrear? Explícame esta incoherencia. Explícame esta incoherencia. Y ahí entonces la respuesta. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ese es el tema del hombre sin Cristo Jesús. Él no comprende quién es Cristo. ¿Usted puede convencer a un incrédulo que hay un Dios? Sí, que hay un Dios, sí. Pero Cristo, tal cual Cristo es, nunca vas a convencer a un incrédulo. Él no va a aceptar. Porque esta característica de Dios, que es el propio Cristo, ser el propio Cristo, y la obra que Cristo hizo, y las implicaciones de esta obra, el incrédulo que no tiene el Espíritu Santo nunca va a aceptar. Tal cual lo dijiste. Él va a decir, no es así también. No, pero ese tema de Cristo no es tan grave. No, yo respeto, pero no es tan. Y ahí Cristo pasa a ser un hombre, un profeta, un revolucionario, un inteligente, un intelectual, un líder político, un filósofo, un mito, alguien que no existió, es una historia mítica. Pero aceptar a Cristo y su obra tal cual está acá, no la va a aceptar. Porque si cree en la obra tal cual, solo le queda una cosa hacer: escuchar su voz y seguirlo. Y él no quiere escuchar su voz. Y no quiere seguirlo. Y no importa las obras que se vean, que identifican que Cristo es Cristo, no la va a aceptar. Entonces ellos decían, siendo hombre te haces Dios. Pero las obras indicaban justamente que Él era Dios. Pero ellos no eran sus ovejas. Y no podían entender. Y ahí Cristo les dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Acá Jesús va a utilizar en el verso 35 el Salmo 82, 6. Entonces, si ustedes quieren ir al Salmo 82, 6, el Salmo 82, 6 es Dios llamando a los hombres, jueces de Israel, de hijos de Dios, hijos del Altísimo. Hay mucha discusión acá de estudiosos, no, acá son los ángeles, son eso, son... Mirando tal cual está escrito, simplesmente son hombres que Dios llamó hijos de Dios. Entonces Jesús está hablando, si ustedes me van a apedrear porque yo digo que soy hijo de Dios, la palabra de Dios, Dios llamó a sus hijos aquellos maestros que vinieron antes de ustedes y que eran malos.
O contexto allá disse que eram malos administradores de la justiça de Deus. E ele disse: agora vocês podem incluso ser chamados hijos de Deus, hijos del Altíssimo, pero se praticam mal a enseñanza, são condenáveis. Pero eu digo, eu sou hijo del Altíssimo, porque Deus me enviou, e vocês me querem matar por isso. Um pouco incoerente, não? Não é tão assustador escuchar esta frase, hijo de Deus. Pero ustedes me acusam de blasfemia porque eu sou el hijo enviado de Deus. Então, a condenação de ustedes por la própria escritura já está mal. Pero ele vai mais allá e disse: se não hago as obras de mi Padre, não me creéis. Mira a incoerência de ustedes. Se eu não hago nada e digo, eu sou enviado de Cristo, não te creemos. ¿Por quê? Porque não há evidência. Aí Jesus disse: mas se las hago, las obras, aunque me creáis a mim, aunque não me creáis a mim, creede a las obras, para que conozcais e creáis que o Padre está em mim e eu en el Padre. Perdão, minha garganta está horrível. Então Jesus falou: se eu não hago nada, vocês não vão crer. Pero se estou haciendo, creed por las obras. Se não se simpatizam comigo, mi cara, mi maneira, mira as obras. Elas estão apontando que eu sou o Hijo de Deus. Creed em mim. E é interessante que Cristo dá todas as oportunidades para que eles creiam. Por que Jesus vai dizer a pessoas perdidas: creia em mim? Porque é justo que seja assim. Que todos tenham a oportunidade de escutar este desafio. Há um Cristo que sabia quem eram suas ovelhas, pero ele, por justiça, dava a oportunidade a todos. E que hacían eles? Rechazavam. Então, a condenação é que Cristo vino para os que eram sujos e os sujos não lo recibieron. Es el capítulo 1 acá de Juan. Esta es la condenación. No hacer caso a Cristo. No escuchar su voz. Procuraram outra vez prender-lhe, pero ele se escapou de suas manos. Como se escapou? Vinieron os discípulos com um helicóptero, bajaram todos em uma corda, abriram o círculo de fariseus aí e sacaram a Jesus espetacularmente de tempo. Isso foi. Não disse. O hecho é que Jesus se escapava de uma coisa que era impossível, porque estava rodeado por eles, e Jesus se esquivava e se ia, e nada passava, porque ele tinha poder para fazer isto, porque ele não foi atrapado em Getsemaní por aqueles que vinham a prender-lhe. Ele se entregou. É um erro pensar que conseguiram atrapar a Cristo. Não, ele se entregou. Porque ele sabia que tinha que passar por la morte. E no momento oportuno, aí ele se entregou. E a partir do capítulo 11, vocês vão ver mais charlas de Cristo, mais particularmente com seus discípulos, que com a gente. Vai falar com a gente, pero os grandes discursos agora acá, el hablar de Cristo acá, os relatos vão apontar mais para seus discípulos, os que estavam com ele e lo creíam. Hasta o final do livro. Acá é como que um cierre da popularidade de Cristo com relação às massas, não? E Jesus, então, sai, se esquiva e se vai do meio de eles. E vai para onde? E se foi de novo ao outro lado del Jordão, ao lugar onde primeiro
havia estado bautizando Juan e se quedou allí. Então Jesus foi exatamente no lugar onde possivelmente ele mesmo foi bautizado, onde se quedava Juan aí. Esse é o Rio Jordão, não? É imenso Rio Jordão. Creio que o Rio de Pando é mais lindo que esse, não? Nós pensamos em Rio Jordão, dá uma noção, não? Aí eu miro aí, isso, cara, eu estou como o rei sírio, não? Que Eliseu disse, andar já e banhar-te 7 vezes no Rio Jordão e te vas a sanar de la lepra. E ele disse, ¿quê? Eu tenho o tigre allá, o rio maravilhoso, e me vou a banhar no Rio de Pando, no Rio Jordão. E a gente, não, cielo, veniste hasta acá, não vas a perder nada. Pero era para ele uma humillação. Humilhar-se como grande jefe do exército, banhar-se no Rio Jordão. Ele está aí. Esse é atualmente, não? Eu busquei uma foto que me mandou Arão, não encontrei, mas em Google há uma foto do Rio Jordão. E não quer dizer que João Bautista exatamente acá bautizava, tá? É Rio Jordão, mas não sei onde bautizava Jesus, não sei se está cerca, lejos, não sei. Mas o rio é esse rio. Né? Lindo, não? Pelo menos o monte é lindo, não? Então Jesus estava aí, no Rio Jordão, se apartou de eles e estava mais reservado fora da cidade de Jerusalém. Cerca, pero fora. E se quedou allí. E muitos veniam a ele e diziam, Juan, a la verdade, nenhuma señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdade. A gente que venia aí, seguramente, muitos que já estavam habituados a ver a Juan Bautista bautizar aí, quando era vivo. Alguns, incluso, quizás, vieram o próprio Cristo ser bautizado aí. Pero agora a gente, sabendo todo o histórico de Cristo, e mirándolo aí, en el Jordão, e escuchándole aí, chegaram a uma conclusão. Juan Bautista não hizo um milagre sequer. Pero todo lo que habló Juan de Cristo, eles viram que é verdade. Nós hoje temos um ministério muito próximo, dadas suas devidas proporções, ao de Juan el Bautista. Porque nossa função não é fazer milagros. Cristo já lo hizo. É anunciar quem é Cristo. E se eles chegam a convertir-se, se o Espírito Santo les abre o entendimento a los que não creem, sabe o que vai passar? Eles vão a crer em Cristo e vão a dizer, todo lo que me dijo Miriam, todo lo que me dijo Gabriel, todo lo que me dijo Matías, todo lo que me dijo Nico sobre Cristo é verdade. Todo lo que o pastor Guillermo, allá em Brasil, dijo de Cristo a mim, era verdade. Porque agora eu conozco a Cristo. Era verdade. Esta é a conclusão que os que creem vão a chegar. Pero os que não creem vão a portar-se como se portaram estes fariseus. Não há caso. Pero vamos anunciar a todos quem era Cristo, como Juan lo hacía e como lo hizo Cristo Jesus. Anunciava a todos, incluso a estes fariseus, a esta ala de judíos, que era a maioria, que não escutavam sua voz e não seguiam sua palavra. E nesta manhã nós vamos fazer algumas perguntas antes de irmos. Está terminando acá. E uma pergunta que era interessante que cada um lo hiciera a si mesmo, não? Não perguntar ao outro, mas a uno mesmo, não? Sois sua oveja e escute sua voz? Quando saigas de acá, estás seguro, primeiro, que sois oveja?
Y que la prueba de eso es que estás escuchando la voz de Cristo. ¿Estás seguro de esto? Cuando salgas de acá, ¿estás seguro? Estoy siguiendo a Cristo. Acuérdese de la imagen de Cristo y las ovejas, ¿no? ¿Estoy siguiendo a Cristo? ¿O no? No estoy siguiendo. ¿Cómo es? Estoy siguiendo a Cristo. Él va adelante y yo le sigo. Sigo sus pasos. Sigo su orientación. Sigo lo que Él dejó escrito en la Escritura, que es el único documento que tenemos sobre Cristo confiable, es las Escrituras. Sigo. Tengo la vida eterna, porque quien está en su mano, Dios les da vida eterna, y nadie puede quitar a este de las manos de Cristo. ¿Tienes vida eterna? Es la pregunta. ¿Estamos en las manos de Cristo y de Dios? Estamos en las manos de Cristo y de Dios. Tenemos que tener esta seguridad, esta seguridad. Tenemos que salir de acá convictos de lo que somos. Ese Cristo tocó tu corazón. Tienes que hablarle a Él en oración y decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y ahora me entrego a ti para ser tu oveja, para escuchar tu voz y seguirte. Yo quiero estar en tus manos y quiero disfrutar de la vida eterna. Es importante estar ciente de estas cuestiones y no dudar. Si lo comprendiste y querés seguirle, Él te conoce, Él te va a hablar, o ya te está hablando, y poder salir de acá con otra convicción. Amén. Que Dios nos ayude en esta decisión. No sé cómo apaga ahí. Amén. Oremos. Dios querido, gracias por un día más en tu presencia. Gracias por la exposición de tu palabra. Gracias porque esta es tu palabra leída acá para nuestra bendición. Oh Dios, que nosotros podamos ser siempre ovejas que escuchan tu voz y te siguen, oh Dios, según tu palabra. Y en los momentos difíciles de nuestra vida, que estas verdades puedan hacer mucho sentido para podermos ser aprovados por ti em todo. E a aqueles que por si acaso estão acá, que não te escutaram aún, não te conhecem verdadeiramente, não te aceitam exatamente como tu eres, para não tomar uma decisão, tenha misericórdia dessas vidas, abra seus entendimentos e que eles venham a crer em ti, 100%, para tu honra e para tu glória. E é por isso que estamos acá, em nome de Cristo. Amém. Que Deus os bendiga, hermanos. Pastor Billy tem 1 minuto.